gozamos de volverles a ver aquí, de estar juntos en un solo corazón, en un solo espíritu, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Saludamos a la familia Vanegas en Nueva York que nos está viendo también, a todos los hermanos que están sintonizándonos a través de internet. Bienvenidos en esta mañana. El otro día hablaba con la hermana Fabiola Vanegas. Ella dice: pastor, yo voy a una iglesia acá en Nueva York, pero después que llego estoy con ustedes conectados. Así que disfrutamos los domingos. Bendito es el nombre del Señor. Quiero llevarles al libro de Hebreos capítulo 7. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Hebreos. No sé si está prendido, Elías, el parlante de atrás. Okay. El domingo pasado hablamos de mirar correctamente. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? Mirando correctamente. Ahora quiero hablar un poquito sobre el tema que le hemos titulado Bendecidos por mirar a nuestro perfecto sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote perfecto y único, inmutable? Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. En Hebreos capítulo 12 el domingo hablamos que nuestros ojos, nuestra mirada y nuestro corazón tienen que estar correctamente enfocados, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Ya vamos a hacer un pequeño resumen, pero leamos por favor Hebreos capítulo 7. El autor al libro de los Hebreos nos habla de un sacerdocio, de un rey llamado Melquisedec, y da datos interesantes el autor al libro de los Hebreos con respecto a este sacerdocio y a este rey llamado Melquisedec. Quiero que allí cierre sus ojitos, por favor. Los niños ya salieron. Los niños que tienen una clase especial en la parte de atrás. Quiero que no se distraiga, por favor, esté con su mirada, su corazón aquí, porque es una enseñanza muy preciosa, muy especial, y he orado a Dios para que edifique su corazón, edifique su vida, querido hermano, en esta mañana. Déjeme decirle, esta iglesia tiene el privilegio de escuchar una palabra muy preciosa, hermanos. Y quiero que por favor no se distraiga. Cierra sus ojitos. Quiero hacer una oración antes de darle lectura a la palabra. Amado Dios, te doy gracias por el privilegio que tú me has dado de ser pastor de esta iglesia, Señor. Gracias porque tú me has puesto, Señor, a mi esposa y a mí, a esta familia sacerdotal, para ministrar tu palabra en este lugar. Padre, gracias porque es un privilegio, Señor, y lo hacemos con mucho temor, con mucha reverencia. Padre celestial, te pido que tú uses mi vida en esta mañana para predicar tu palabra y edificar a tu iglesia en este lugar. Dios, gracias. Padre, gracias por estos corazones que están sedientos, Señor, de escuchar tu palabra, Dios amado. Padre, pero queremos predicar tu palabra con el denuedo y la sabiduría de tu Espíritu Santo en este lugar. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a la iglesia y bendigo a todos cuantos estarán escuchando en estos momentos o escucharán más tarde, Padre, esta palabra, Dios. Bendigo tu palabra en el corazón de tus hijos. En Cristo Jesús te doy muchas gracias. Para tu gloria, para tu honra está mi vida, Señor. Amén y amén. Dice la palabra en Hebreos capítulo 7: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también, ¿qué significa? Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Y dice el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino
quiero que lea con atención, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea que este rey es hecho semejante a Jesús, ¿verdad? Permanece sacerdote para siempre. Dice el verso 4, considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Saltémonos al verso 11. Y dice el verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿verdad? Bajo el sacerdocio levítico, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel recibió la ley. Y dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué dice esto el autor hebreo? Porque Dios llamó a la familia sacerdotal, a la familia de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote del pueblo de Israel. Y Dios le dijo, y le indicó a Moisés, le dijo, de esta familia, el sacerdocio para mí será de esta familia, la familia de Aarón. Murió Aarón, sus hijos tomaron el liderazgo, el sacerdocio. Y así moría uno y tomaba otro, moría uno y tomaba otro. Pero aquí dice algo interesante, dice, según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué? Está leyendo conmigo, ¿no? Porque cambiado el sacerdocio, ¿verdad? Necesario es que haya también cambio de ley. Bendito sea el Señor. Y aquel que de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Dios no lo llamó, ¿verdad? Jesús de la tribu de Aarón, del sacerdocio de Aarón. Dios lo llamó ¿de dónde? Aquí dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Note lo que dice el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Queda pues, y aquí una palabra interesante, abrogado. ¿Qué significa la palabra abrogado? Significa suspender, significa dejar sin vigor una ley por otra más alta y de mayor valor. Bendito sea el Señor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero el sacerdocio de Melquisedec, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, queridos hermanos, dice el verso 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa la palabra fiador para las personas que no conocen? Fiador es uno que responde por otro de una obligación o de un pago. Jesús se hizo fiador de nosotros con un mejor pago. Bendito sea el Señor. ¿Dónde nos quedamos? 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, dice la palabra, llegaron a ser muchos, debido a que por muerte no podían continuar, porque se levantaba un sacerdote, moría y se levantaba otro, y así sucesivamente. Mas hablando del sacerdocio de Jesús, el sacerdocio de Melquisedec, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
¿Qué significa inmutable? Un sacerdote eterno. Bendito sea el Señor. Por lo cual puede también salvar, ¿de qué manera? Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdote de Aarón, los sacerdocios de los hijos de Aarón o de la descendencia de Aarón, terminaban su sacerdocio cuando morían. Se levantaba otro. Pero dice aquí la palabra, ¿verdad?, que este sacerdocio de Melquisedec, el sacerdote de Cristo, está para interceder por siempre. Dice el verso 26, por tal sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Porque es un sacerdocio santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bendito sea el Señor. Qué precioso sacerdote que usted tiene, hermanos. Eso tiene que llenar su corazón de alegría y de gozo. Tenemos un sacerdote maravilloso que lo vamos a explicar ya mismo. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Tremendo. O sea que el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía primero que expiar sus pecados y luego expiar el pecado del pueblo. Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos de ofrecer y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántos se gozan por esto? Porque la ley constituye sumos sacerdotes, ¿a qué? A hombres débiles o débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Denle un aplauso a Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a su nombre. Dijimos la semana pasada, queridos hermanos, dijimos que vivimos tiempos de incertidumbre, tiempos peligrosos, tiempos de temores, preocupaciones, tiempos de angustias. Así lo dijo Pablo cuando lo aconsejó a Timoteo, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:1, que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos. Y yo dije que la manera de salir y vivir victorioso en estos tiempos de peligro, de incertidumbre, ¿cómo es? Tendiendo nuestros ojos y enfocando nuestro corazón en Jesús. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Entonces, hermanos queridos, explicamos cómo es la forma que debemos mirar. Dijimos que el mirar es una forma de convertirnos y enfocarnos correctamente. Dijimos que cuando nos enfocamos correctamente, nuestra alma adquiere valor y adquiere excelencia, ¿verdad? Hermanos, dijimos que la excelencia o vileza de un alma depende del objeto que él ama. Donde esté vuestro tesoro, dijo Jesús, allí estará su corazón. Si su tesoro es Cristo, pues su corazón estará lleno de Él. Pero si su corazón está enfocado en otras cosas, entonces usted se deleita en otras cosas, está mal enfocado, querido hermano. Bendito sea el Señor. Dijimos también que un sentimiento noble y bien dirigido lo que hace es contribuir al avance y al desarrollo para que esa alma sea un alma que esté conforme a aquello para la cual Dios nos ha llamado. Dijimos también, queridos hermanos, que aquello que amamos, esto es interesante, aquello que amamos, aquello que admiramos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a producir? Va a tallar nuestra propia imagen de nosotros o en nosotros. Aquello que amamos y admiramos talla nuestras vidas, porque nosotros valemos según el objeto que talla nuestra alma. Dijimos también que, hermanos, Dios nos ha llamado a tener una identidad, ¿verdad? Y esa identidad es Cristo. Cristo es la fuente de nuestra identidad. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces dijimos que tenemos que tener el enfoque correcto, ¿verdad? El lugar correcto, y Cristo es el objeto de nuestras vidas. Cristo es la razón de nuestra existencia aquí.
Dios nos ha llamado a sus caminos, es para hacerlo a Cristo el centro de nuestras vidas. Entonces, también dijimos que podemos evaluar la belleza del corazón invisible de Dios por medio de aquello que Él ama. Él ama su gloria. Dijimos que Cristo, que Dios ama su gloria. Y Él quiere, hermanos, que su propia gloria, los creyentes se deleiten en esa gloria. Él nos creó para su gloria, dice la palabra. Él nos creó, lo creó a usted y a mí para su gloria. Y si Él ama su gloria, pues entonces también nosotros estamos envueltos en esa gloria que Él ama. Bendito sea el nombre del Señor. Y terminamos diciendo también, bendito sea el nombre de Jesús. Terminamos diciendo también que por la fe podemos contemplar, ¿verdad?, con admiración, con satisfacción, a ese Rey majestuoso, a ese Jesús perfecto, redentor, a ese sumo sacerdote, ministro del santuario, a ese sacerdote con una vida indestructible, eterno, perfecto, dice su palabra, fiador de un nuevo pacto, nuestro perfecto sumo sacerdote. Por eso en esta mañana queremos hablar un poquito cómo somos bendecidos por enfocarnos y tener nuestro corazón y poner nuestra mirada en ese perfecto y sumo sacerdote. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en este estudio, queridos hermanos, yo quiero hacer un recuento acerca de algunos aspectos que rodeaban el sacerdocio levítico. Si usted va a Números capítulo 10, ¿cuántos trajeron Biblias? Perdón, Éxodo capítulo 10, no, Deuteronomio, perdón. Deuteronomio capítulo 10. Allí está más claro. Si usted trajo Biblia, gócese porque en esta mañana vamos a usar su Biblia. Deuteronomio capítulo 10, verso 8 o verso 6. Dice la palabra, el pacto renovado. Ustedes se recordarán que Moisés bajó con las tablas de la ley y encontró al pueblo desenfrenado. Moisés lanzó las tablas, se destruyó esas tablas de la ley y Moisés subió otra vez por instrucciones de Dios y Dios les dio y le renovó el pacto y le escribió nuevamente los mandamientos, los 10 mandamientos para que el pueblo sea dirigido por estos mandamientos de Dios. Pero dice en el verso 6 del capítulo 10 de Deuteronomio, después salieron los hijos de Israel de Beroc Benejacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Como dije, Dios levantó a la tribu de Aarón como sacerdote del pueblo, ¿verdad? Para que sea el intermediario o el representante del pueblo ante Dios. Y luego lo levantó, murió Aarón y lo levanta a su hijo Eleazar. Y dice el verso 7, de allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jacbata, tierra de arroyos de aguas. Y en aquel tiempo, dice el verso 8, apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese esta tribu de Leví delante de Jehová, ¿para qué? Para servirle y para bendecir a su nombre hasta hoy. Para bendecir en su nombre hasta hoy. Entonces Dios levantó a la tribu de Leví, ¿verdad? Para que sean el sacerdote levítico, era el sacerdote o los sacerdotes dados en el antiguo pacto para que ministraran por el pueblo, ¿verdad?, ante Dios. En contraste, queridos hermanos, en contraste con el sacerdocio de Cristo o el sacerdocio del nuevo pacto, que es según el orden de Melquisedec que hemos hablado, ¿verdad?, que es un orden eterno, dice la palabra. En la dispensación de la ley o el antiguo pacto, dice la palabra, podemos ver aquí que el sumo sacerdote, escuche que esto es interesante, que el sumo sacerdote existía para el beneficio de ¿quién? No de Dios, era para el beneficio del pueblo. Dios le levantó un sacerdote para beneficio del pueblo ante Dios. Bendito sea el Señor. Es importante que usted vaya cogiendo las ideas para que podamos entender esto. Entonces, el sumo sacerdote fue levantado ¿para qué?
para el beneficio del pueblo. El sacerdote, escúcheme, no existía para el beneficio de Dios o para representar a Dios, no, sino al contrario, hermanos queridos. El sacerdote fue levantado, el sacerdocio de la tribu de Leví, ¿verdad? De los descendientes de Aarón, fue levantado para representar al pueblo delante de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 5. Aquí nos aclara esto, el autor a los Hebreos. Hebreos 5 dice el verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, está leyendo conmigo, es constituido a favor de quién. No dice a favor de Dios, sino a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados de quién, por los pecados del pueblo. Para que se muestre, dice el verso 2, mire, para que se muestre paciente con los ignorantes, con los extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? De debilidad. Y por causa de ella, por causa de esa debilidad, por causa de esa ignorancia, por causa de ese extravío, dice, por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y dice el verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón, y yo le podría añadir su descendencia, todos los hijos y todos los que venían después de él. Entonces, hermanos queridos, el sacerdote no existía para el beneficio de Dios. El sacerdote existía para el beneficio de ¿quién? Del pueblo. Hermanos, si vemos la vida de Moisés como profeta también representaba a Dios delante del pueblo. Dice la palabra, y la palabra declara que Moisés subía al monte. ¿Y qué hacía Moisés en el monte? Dice que hablaba con Dios. Y luego Moisés bajaba del monte. ¿Qué hacía? Declaraba los mandamientos al pueblo. Le mandaba las ordenanzas al pueblo. Le ordenaba y le indicaba los caminos de Dios. Pero lo interesante de esto, hermanos queridos, es que cuando Moisés representaba al pueblo ante Dios, en el día de la expiación, la espalda del sumo sacerdote daba hacia el pueblo, la espalda, hermano. Pero su frente, su cara, era mirando hacia el lugar santísimo, era mirando a Dios. Es decir, que Moisés, para expiar al pueblo, ante Dios, ¿qué hacía Moisés? Miraba la presencia divina, y el pueblo estaba mirando sus espaldas. Pero cuando, dice la palabra, cuando Moisés hablaba al pueblo de parte de Dios, la espalda de Moisés daba hacia Dios, pero su frente era mirando ¿a dónde? Debido a que estaba declarando la voluntad de Dios para su pueblo. Pero según Hebreos capítulo 7, verso 27, mire lo que dice. Aquí ya leímos. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sumos sacerdotes, queridos hermanos, escúcheme, según el orden de Aarón, estos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos y dice, y por el pueblo. Pero la palabra de Dios nos dice, escuche, Jesucristo, escogido según el orden del Melquisedec, nunca ofreció sacrificio por sí mismo, porque Jesús, dice la palabra, que era sin pecado. Y no ofreció también sangre de animales corruptibles, sino que Jesús, cuando se entregó en sacrificio, Él derramó su propia sangre como sacrificio perfecto. Y dice la palabra, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Qué es lo que queremos decir con esto, queridos hermanos? Según el representante, así será el pueblo. Repito, según es el representante, según es mi sacerdote, así será el pueblo. Bendito sea el Señor, lo explicamos. Aarón y sus hijos
eran ¿qué? Los representantes ¿de quién? Del pueblo. Hebreos 9:6. Vamos a Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, dice el verso 6, en la primera parte del tabernáculo, que es el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente. ¿Para qué? Para cumplir los oficios, los rituales, los oficios del culto. Pero en la segunda parte del tabernáculo, ese es el lugar santísimo, solo, está leyendo conmigo el verso 7, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mire, entonces, ¿qué es lo que Aarón y sus hijos eran los representantes del pueblo? Una vez al año, dice este pasaje, el representante del pueblo, es decir, el sumo sacerdote, ¿qué hacía? En este caso Aarón y sus hijos, el sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de animales. ¿Para qué? Para la expiación de los pecados del pueblo. Pero según este versículo, podemos ver también que la primera parte era el lugar santo, el lugar donde se hacía el ceremonial, todos los rituales, ¿verdad? Pero la segunda parte, que era el lugar santísimo, dice este pasaje, porque aquí solamente entraba el sacerdote una sola vez al año, hermanos. Dice que el sacerdote en la segunda parte, que era el lugar santísimo, entraba el sacerdote. Y lo interesante, hermanos queridos, que el sacerdote cuando entraba una vez al año a ese lugar llamado el lugar santísimo, ese sumo sacerdote tenía que entrar, hermanos, amarrado. Tenía que entrar amarrado. Ya le voy a explicar por qué. Aquí ese sumo sacerdote, si el sumo sacerdote, escúcheme, era rechazado por Dios, entonces el sacerdote, ¿qué pasaba? Si la ofrenda que él llevaba a ese lugar santísimo, a la presencia de Dios, no era aceptable por Dios, el sacerdote moría. Y los demás tenían que sacarlo. Lo tenían que sacar porque ese sacerdote moría. Entonces, cuando el sacerdote entraba a ese lugar santísimo, era rechazado y moría. ¿Qué significa? Que el pueblo, Israel, tendría que esperar o podía esperar un año de maldiciones y dificultades por causa de su sacerdote. Era un año de dificultades para el pueblo si el sacerdote moría. Si la ofrenda que ese sacerdote presentaba ante Dios en el lugar santísimo no era agradable ante Dios, hermanos, ese sacerdote moría. Y el pueblo se venía un año de maldiciones, un año de dificultades. Pero si ese sacerdote se acercaba al lugar santísimo y la ofrenda era agradable a Dios, el sacerdote, dice la palabra, que salía vivo. Y si salía vivo, entonces el pueblo podía disfrutar, podía descansar en paz. El pueblo tenía la seguridad de que ese año tendría la bendición sobre sus cultivos, la bendición sobre sus finanzas, la bendición sobre sus ganados. El pueblo estaba seguro. Si el sacerdote entraba una vez al año y no moría en ese lugar santísimo, el sacerdote salía vivo, significa que era un año de gran bendición para el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Era la multiplicación en los hijos, era la multiplicación sobre la nación, era la bendición abundante de Dios sobre ese pueblo, siempre y cuando el sacerdote salía vivo de ese lugar. Pero si moría, wow, el pueblo se preparaba para grandes derrotas, fracasos, hambruna, y no vivían en seguridad en ese año. Es decir, que si el sacerdote salía vivo del lugar santísimo, era porque Dios había aceptado la ofrenda que el pueblo traía por medio del sacerdote. Santo es el Señor. Por tanto, hermanos, si el sacerdote salía vivo, era un año de abundancia. Pero si el sacerdote salía muerto de allí, era un año de ruina. Como vemos, la persona y función del sumo sacerdote era de gran importancia para el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? La función del sacerdote
hermanos, era de gran importancia para el pueblo, porque era por medio de este sacerdote que toda la nación de Israel era representada. En otras palabras, el pueblo dependía ¿de quién? El pueblo dependía en gran manera de la condición moral y de la condición espiritual de su sacerdote. Bendito sea el Señor. Es decir, que este sacerdote, al entrar y salir del lugar santísimo, ¿verdad?, expiando los pecados del pueblo con la sangre de todos los animales sacrificados en el día de la expiación, si ese sacerdote salía con bendición de allí, hermanos, era un tiempo de bendición para el pueblo. Pero si no salía, hermanos, el pueblo tenía que prepararse para grandes fracasos. Repito, toda la posición y la condición de la nación de Israel estaba representada entonces ¿en quién? En su sumo sacerdote. Si el representante del pueblo era aceptado por Dios, entonces Dios bendecía a la nación. Pero si ese representante del pueblo no era aprobado por Dios, Dios rechazaba a toda la nación. Repita conmigo, mi bendición depende de mi sacerdote. Parece que no lo declararon bien. Mi bendición depende de mi sacerdote. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre para siempre. Dicho de otra manera, queridos hermanos, si el sumo sacerdote era aceptado por Dios, toda la nación, ¿qué pasa? Era aceptada y bendecida por Dios. Si sus pensamientos, sus acciones del sacerdote eran puras, ¿qué significa? Toda la nación era santificada, era pura y era aceptada. Pero si no era así, hermanos, toda la nación era rechazada. Y ese rechazo traía consecuencias. Como vemos, Dios no juzgaba al pueblo de acuerdo a su moralidad, sino que Dios juzgaba al pueblo de acuerdo a la santidad de ¿quién? De la moralidad del sumo sacerdote. Bendito es el Señor. Por lo tanto, hermanos, la victoria, la paz, los cultivos, los negocios, la salud, la prosperidad, el bienestar y todo lo demás, ¿de quién dependía entonces? Dependía de la aceptación, de la aprobación y la administración del representante del pueblo ante Dios, es decir, del sumo sacerdote. ¿Cuántos están entendiendo esto? Algo más. La palabra de Dios nos dice que en la dispensación de la ley, en Éxodo 25, dice que Dios visitaba la maldad de los padres sobre los hijos. Vamos a Éxodo 25. Gloria a su nombre para siempre. Éxodo capítulo 20, verso 5. Dice este mandamiento: no te inclinarás a ella, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y aquí viene lo que estamos diciendo: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, hermano. Tremendo, hermanos. O sea que los padres tenían que tomar en cuenta, queridos hermanos, que sus pecados, su negligencia espiritual traía consecuencia a sus hijos. Tremendo. Los padres debían tomar en cuenta, hermanos, ¿verdad? Porque esos pecados se iban a transmitir a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero bajo el nuevo pacto, queridos hermanos, les tengo una buena noticia. Dice su palabra que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Dios nunca más nos visita con juicios, con ira, con condenación. Hebreos capítulo 10. Santo es el Señor. Hebreos 10. Verso 16. Hebreos capítulo 10, verso 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos
después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿qué añade el Señor? El verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el antiguo pacto, hermanos, dice la palabra que Dios visitaba la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación sobre sus hijos. Pero acá dice que una vez que Él escribe sus leyes en nuestras mentes y nuestros corazones, Él nunca más se acuerda de nuestras transgresiones. Es más, hermanos, Él no nos da el trato que nosotros, que usted y yo nos merecemos. Escúcheme, Dios no nos da el trato que usted y yo. ¿Cómo podemos, hermanos? En la ley decía que si un padre estaba mal, las consecuencias las pagaban los hijos. ¿Cómo es posible, hermanos, que los pecados de los padres, los hijos, asuman las consecuencias, hermanos, y sean también afectados por causa de sus padres? Pero le tengo una buena noticia, Salmo 103. ¿Qué declara el salmista? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero no leamos por el tiempo, vamos a vea lo que dice el verso 8. Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Santo es el Señor, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esa es la misericordia de Dios. Él no nos da el trato que usted y yo nos merecemos, sino que nos da, ¿qué dice? Su misericordia y su gran favor según su gracia. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, Jesucristo es el ministro del santuario en este nuevo pacto. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a Hebreos 7, lo que estamos estudiando. Hebreos capítulo 7, verso 17 dice: hablando de este sacerdocio de Jesús, dice, como dice el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como hemos visto de la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Pero dice en el 18, queda pues abrogado, ya dijimos lo que es abrogado, ¿verdad? Queda pues suspendido, se deja sin vigor una ley por otra más alta. Queda pues abrogado el mandamiento, responde por otro de la obligación o del pago que tiene que hacer. Entonces en este caso Cristo, hermanos, Cristo se hizo fiador de un mejor pacto. Bendito sea el Señor. Y ese pacto lo hizo en la cruz del Calvario. Ese pacto fue con su sangre que la hizo por usted y por mí. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces aquí vemos, Jesús es el ministro del santuario, nuestro gran sumo sacerdote. Jesús es el fiador de un nuevo pacto. Como hemos visto en Deuteronomio capítulo 10, Aarón, sumo sacerdote, según el sacerdocio levítico, murió. Y de igual manera murieron todos sus hijos, todos sus descendientes. Todos los que habían heredado el sacerdocio levítico, hermanos, murieron. Es decir, que se le moría uno,
se levantaba otro. Moría ese y se levantaba otro. Y así sucesivamente. Pero en Jesús es diferente, hermanos. Pero Jesús, dice la palabra, como nuestro sumo sacerdote, nunca deja de existir. Verso 24, mire lo que dice. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿qué dice? Inmutable, un sacerdocio eterno, hermanos. Significa que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio para siempre. Y por ese sacerdocio, déjeme decirle, usted y yo estamos seguros. Santo es el Señor. Dice la palabra que Él tiene vida indestructible. El sacerdocio de Jesús, queridos hermanos, es un sacerdocio perfecto y perpetuo para siempre. ¿Por qué razón es perpetuo, hermano? Debido al juramento que Dios hizo. Si usted ve el verso 20, ¿qué dijo el Señor? Y este no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando del sacerdocio de Jesús, es un sacerdocio con juramento, y Dios no miente, Él no se arrepiente. ¿Qué dijo el Señor? Tú eres sacerdote, ¿para qué? Para siempre, según el orden.